There is a word that is Ubuntu. A word that captures the essence of human relationships. Ubuntu means that we are all united. It is a way that is invisible to the eyes, meaning we are all allies. It's trusting and collaborating, supporting and sharing our essence. Lots of small people in small places doing small things can change the world. Ubuntu! Bienvenidos a Epidemics TV, en nuestro capítulo número 7. Muchísimas gracias por atender en este Viernes Santo la llamada de Epidemics TV y gracias por esperar unos minutos debido a algunos problemas técnicos. Una vez más, en este episodio queremos remarcar la acción de muchos de los líderes en el terreno y hoy hemos invitado a Antoni Sisó, presidente de la CANFIC, la Sociedad de Médicos de Familia Catalanes, que nos explicará qué está haciendo el colectivo y la importancia de este durante los próximos meses. También hemos invitado a Dani Moreno, coordinador de innovación de Hospital Can Ruti, Germans Trias y Pujol, que durante las últimas semanas, como la mayoría de hospitales en este país y en el resto del mundo, ha tenido que reinventarse continuamente. Nos explicará todas estas vicisitudes y aventuras para estar al pie del cañón. Y finalmente hemos invitado a Patricia Ripoll de COVID Warriors, la asociación que os explicamos hace unos días y que se lanzó hace pocos días para ayudar desde la sociedad civil y nos va a explicar en caso concreto derecho a conectarse. Patricia es una mujer con mucho engagement, como veréis, y ha liderado el proyecto en muy pocos días. Y como novedad muy importante, nuestro co-founder de Epidemics, Ricky Pérez, nos va a explicar, vamos a lanzar una nueva sección donde vamos a explicar las novedades de Epidemics, los artículos que vamos introduciendo continuamente, las guías, los protocolos y muchas sorpresas que vais a degustar en cada uno de los episodios. Episodios de Epidemics y ahí vamos. Me gustaría introducir a nuestro invitado de hoy, Antoni Sisó, presidente de la CANFIC. Buenas tardes, Antoni. Buenas tardes, ¿qué tal? Y saludos cordiales a todos. Muchísimas gracias, Toni. Por favor, explícanos qué está haciendo la medicina de familia, los médicos de familia en general y en particular, qué está haciendo la CANFIC o qué quiere hacer durante los próximos meses. Bueno, antes has utilizado una palabra que es reinventarse, ¿no? Y la atención primaria realmente en estos días y en esta epidemia auténticamente se está reinventando, ¿no? La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria es una entidad, una organización hegemónica dentro del sistema sanitario catalán porque representa a la gran mayoría de médicos de familia de Cataluña, aproximadamente unos 5.000 afiliados, con unos 40 años de historia aproximadamente y unos 50 grupos de trabajo, ¿no? Además de proveer formación sanitaria especializada a nuestros médicos de familia, también participamos en programas de salud pública con el Departamento de Salud, con la Consejería. Y en estos días nuestros médicos de familia, ante este episodio de crisis tan importante de esta pandemia que tenemos, pues nos hemos auténticamente reinventado. Hemos rediseñado nuestros centros de atención primaria para atender a la población que tiene la enfermedad, que tiene el COVID, de modo que hemos articulado sistemas de agenda telefónica, de agenda presencial, de agenda de atención domiciliaria y a la vez también atendemos a las residencias, ¿no? Cataluña tiene un déficit además de médicos de familia importante y todo eso lo hemos hecho a pesar de ese déficit, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ahí vamos a poder dar respuesta a todo, inclusive a los hospitales de campaña que parece que se están abriendo y los médicos de familia van a ser protagonistas también de esos hospitales de campaña. Y no solamente eso, queremos más. Pensamos que
es necesario realizar un estudio de seroprevalencia en toda la población y qué mejor que hacerlo desde atención primaria. Tony, la CANFIC está demostrando estos días el liderazgo en innovación. Específicamente, si nos concentramos en un proyecto, ya utilizamos Epidemics TV para ensalzar, para promover los proyectos relacionados con la ecografía. Vamos a recordar un poco a los dos invitados de este programa, Pere Aguirado y Laura Conangla, miembros de la CANFIC, sobre qué estaban haciendo y por qué de la importancia de la ecografía. La ecografía pulmonar es una técnica bastante nueva, pero es muy resolutiva y sobre todo tiene mucha facilidad. Con los equipos de hoy en día puedes desplazar incluso el ecógrafo donde tú quieras, a un domicilio, a una residencia de gente mayor, a un CAP, a cualquier sitio. Desde CANFIC ya llevamos tiempo apostando por la ecografía pulmonar. Hemos formado ya muchos médicos de familia en ecografía pulmonar y mantenemos asesoramiento a distancia, mantenemos contacto. La idea es que en medicina de familia lo que nos beneficia muchísimo son los ecógrafos portátiles, porque nosotros somos el médico que está más cercano al paciente, más a primera línea, y poder llevar la máquina con nosotros hasta el mismo domicilio nos permite hacer una detección, lo que llamamos una ecografía point of care. La CANFIC ha creado una guía, un protocolo de cómo utilizar la ecografía, porque puede ser un medio técnico importante para hacer el seguimiento de esos pacientes y acelerar el diagnóstico o digamos, acelerar lo que es el encuentro, ¿no? Lo que es tener lo que es el diagnóstico de la condensación pulmonar, de lo que es la neumonía, de una manera más rápida y evitar un ingreso tardío en el hospital, ¿no? En ese sentido, queremos enseñar el vídeo que la CANFIC, la Sociedad de Familia Catalana de Médicos de Familia, lanzó hace unos pocos días para diseminar la guía. En este vídeo, la Sociedad Catalana explica cómo las diferentes sondas ecográficas pueden ayudar, como decíamos, en este seguimiento del paciente diagnosticado con COVID o sospechoso de COVID y una atención bajo los auspicios de la atención primaria, enviando pacientes a los centros de salud, podría hacer que se diagnosticara esa condensación pulmonar de una manera más acelerada y evitar esos ingresos. Tony, es un ejemplo más. Habéis lanzado un curso muy exitoso estos días. Los médicos de familia son innovadores, se mueven. Explícanos un poquito qué estás haciendo. Sí, no, sin duda. Hemos iniciado un curso además con muchísimas ganas, de forma absolutamente altruista y con mucho esfuerzo por parte de los médicos los médicos de familia que una vez llegan a casa después de un duro trabajo, después de ejercer no solamente labores de detección y de control y de seguimiento de la epidemia, sino que además pues algunos de ellos llegan todavía con ganas de elaborar un curso, que es el que hemos lanzado hace poquísimo, hace apenas 48 horas y que ha tenido un éxito increíble porque se han apuntado más de 1.200 usuarios distintos, es decir, más de 1.200 médicos de familia, un curso completamente online del que podrán disfrutar todos aquellos que quieran ir a nuestra web, a www.canfic.org, ¿no? Entonces, el curso consiste básicamente en proveer de habilidades y de formación en ecografía pulmonar. Creemos que la ecografía pulmonar no es que lo creamos nosotros, es que lo dice la evidencia científica, la literatura. La ecografía pulmonar en este momento goza de una sensibilidad superior a la radiografía simple de tórax en la detección de neumonía, no solamente de neumonía por COVID, sino de neumonía de cualquier tipo de causa. Y en este momento sabemos que el SARS-CoV-2, el COVID, es un virus que la complicación más importante que produce es precisamente la neumonía. Entonces, desde ese punto de vista, si disponemos en nuestros centros de salud de ecógrafo, y esto es una realidad que cada vez poco a poco se va diseminando más, actualmente aproximadamente el 35% de los centros de atención primaria de Cataluña ya tienen ecógrafo y este porcentaje muy brevemente se va a incrementar muchísimo más. La semana que viene se va a proveer a muchos centros de salud de ecógrafo. Como decía, la ecografía ostenta una sensibilidad superior a la radiografía de tórax en la detección y, por lo tanto, en el diagnóstico de la neumonía
ocasionada por COVID. Este curso, que es un curso breve, nos va a permitir tener, digamos, el primer tanteo, el primer ABC, los primeros conocimientos para poder desempeñar en condiciones de seguridad la ecografía, además en el punto de atención al paciente, porque eso puede ser que sea en un centro de atención primaria, como en un centro de urgencias, como en una residencia geriátrica. Si disponemos de un ecógrafo portátil, podremos aplicar la ecografía en el punto de atención al paciente. Y eso es importantísimo de cara a una detección precoz de la neumonía, que es, insisto, la complicación más importante, de cara, por lo tanto, también a estratificar el riesgo de ese paciente. Pues no es lo mismo hacer una ecografía y obtener una supuesta neumonía a un paciente de 40 años, por ejemplo, a un paciente que tenga pues 80 años y que tenga una serie de condiciones de vulnerabilidad que van a ser necesario, por lo tanto, el traslado a un hospital y un eventual ingreso. Y para eso, pues la ecografía nos va a ayudar muchísimo, insisto, no en un hospital solamente, sino en un centro de atención primaria, en un servicio de urgencias, en una residencia geriátrica donde el virus está demostrando ser altamente letal. Es decir, la ecografía pensamos que es un instrumento que nos va a ayudar a todos a resolver más y mejor esta epidemia y que sin duda viene a ser, como seguramente comentaron mis compañeros en su momento, el fonendo del siglo XXI, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Tony. Desde CANFIC estáis apoyando algunas iniciativas. Es verdad que, como dices, los gobiernos están ayudando en aumentar el número de ecógrafos, pero también hay iniciativas privadas y sé que estos días de la sociedad civil, desde la CANFIC, desde el Colegio de Médicos, como explicará más tarde también nuestro colaborador de COVID Warriors, asociación de la que un miembro también soy miembro de ella, estamos intentando ayudar a acelerar lo que es la implementación de estos ecógrafos y cualquier fundación que tenga ganas de colaborar en lo que es esta implementación acelerada de la ecografía, pues bienvenida, porque, como decía Tony, es el fonendo del siglo XXI. Finalmente, Tony, un aspecto importante. Van pasando las semanas y la gente se va haciendo la pregunta, ¿y ahora qué? ¿No? Primero hay que ser un poco más precavido porque no se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero sobre todo si nos centramos en el desconfinamiento, ¿qué tiene que decir un poco la atención primaria en todo esto? Y qué tenéis en mente para poder implementar un desconfinamiento de forma coordinada entre los diferentes actores? Y ya sé que es una decisión técnico, social, política, complicada, pero ¿cuál es la mejor manera que la primaria podría ayudar? Me estás planteando la pregunta del millón. Es decir, realmente es dificilísimo. Pero tú casi con la pregunta has incorporado una palabra que forma parte de la respuesta y es coordinada. Es decir, cualquier solución que tengamos de ahora en adelante, hoy es día 10 de abril, han pasado 4 semanas de un confinamiento muy estricto y como tú bien decías, la gente, los ciudadanos están preguntando ¿y a partir de ahora qué? Y empiezan a sonar en las ruedas de prensa las palabras desconfinamiento y empiezan a sonar esas palabras bajo muchos criterios médicos, criterios de presión política, criterios de presión económica. Esa palabra realmente está ahí y a veces los médicos y sobre todo los epidemiólogos nos vamos a tener que poner todos de acuerdo porque incluso existen corrientes de opinión de los mismos expertos epidemiólogos que a veces pues, no se acaban de poner de acuerdo. Nosotros como organización, como CANFIC, lo que siempre hemos propuesto es ponernos a disposición de la Administración para participar. Hemos coordinado iniciativas de carácter solidario, hemos participado con la Administración en los órganos de asesoramiento, hemos también intentado coordinar todo lo que era la provisión de material, salir a medios de comunicación explicando qué es lo que se está haciendo desde los centros de atención primaria, que es muchísimo, muchísimo. Yo creo que es importante recordar que en los hospitales, que en esta epidemia son muy importantes los hospitales y las UCIs y los respiradores, pero que esa epidemia, esas UCIs y esos respiradores son solamente la punta del iceberg, es solamente la puntita del iceberg, ese 15% que vemos normalmente que flota en los icebergs, porque lo que no vemos que es ese 80-85% del iceberg que está justo por debajo del agua, es lo que en atención primaria y los médicos de familia estamos controlando y estamos haciendo seguimiento. Dicho esto, y en base a esa mirada poblacional y comunitaria que tenemos los médicos de familia, esa palabra que tú me propones en tu pregunta, la de desconfinamiento, es compleja.
En este momento se barajan muchas posibilidades. Una posibilidad es empezar a desconfinar, por ejemplo, según segmentos de edad. Sabemos que los niños tienen mucha menor afectación de la enfermedad, pero sabemos también que son vehículos de transmisión de la enfermedad. Quizá a través de los niños se pueda empezar a realizar una cierta segmentación de la población para que quizá también ellos, los niños, sean los primeros en disfrutar de un cierto grado de desconfinamiento. Podríamos también empezar a pensar y hablar que el desconfinamiento se tiene que producir a través de patrones laborales. Quizá, por ejemplo, toda la estructura alrededor de los profesionales sanitarios también se pueda empezar a desconfinar, ¿no? Otro tipo de desconfinamiento, que es el que se utiliza en las grandes y no tan grandes epidemias en África, por ejemplo, son los desconfinamientos geográficos, es decir, empezar por determinadas áreas. Eso realmente es un debate duro en nuestro territorio, es decir, es duro empezar a decirle a un determinado territorio, oigan, no, ustedes se pueden desconfinar, pero ustedes todavía no. Bueno, eso se está realizando en África cuando hay que controlar una epidemia del carácter de las que hay en África, que suelen ser muy agresivas y de mucha mortalidad. Ese quitar el confinamiento de forma parcheada según territorios también puede ser una solución. En definitiva, el debate está abierto, en este momento se está evaluando, me consta, porque además estoy dentro de ese grupo asesor, me consta que ese debate está abierto, es un debate candente y es un debate que habrá que resolver científicamente y con datos. En la agencia de calidad tenemos un mapa de calor de afectación del virus en toda Cataluña y en base a esos datos y muchos otros tendremos que tomar decisiones en base a si ejercemos desconfinamientos sociales según segmentos de edad, según territorios geográficos o según una mezcla de esos criterios. Eso lo tendremos que ver. Lo que sí que se tendrá que ser, sin duda, tendrá que ser con la ayuda de la atención primaria y para empezar a desconfinar tendremos que saber qué población es inmune a la infección. Y para eso, sin lugar a dudas, va a ser necesario hacer y realizar un estudio de seroprevalencia, es decir, un estudio que nos permita saber qué personas ya están inmunizadas y, por lo tanto, qué personas son aquellas que ya no van a pasar la enfermedad porque o bien lo han pasado con síntomas o sin síntomas. Y eso, sin lugar a dudas, se tiene que hacer, ese estudio se tiene que liderar desde los más de 400 centros de atención primaria que hay en toda Cataluña. Pues no son 300, sino 400 centros los de primaria. Yo creo que hay que tenerlos todos en cuenta. Toni, pasaremos a los siguientes invitados, pero muchísimas gracias por explicarnos lo que es la visión necesaria, ¿no? Y en cada punto del territorio, de esos 400 centros, sabemos que hay compañeros a primera línea luchando para combatir contra el COVID-19 y hay que felicitarlos a todos ellos. Y por eso vamos a lanzar, como cada día, nuestro vídeo de agradecimiento a todos ellos para recordar que la primaria, la hospitalaria, los sanitarios en general están ahí ayudándonos a todos nosotros. Quédate.
Dani Moreno nos acompaña hoy y nos explicará cómo el Hospital Germán Trias y Pujol, conocido como Hospital de Can Ruti, ha cambiado en apenas un mes, como la mayoría de hospitales, en lo que respecta a la innovación y a la colaboración con otras empresas y centros. Dani, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, gracias a ti, Jordi, por invitarnos a formar parte de Epidemics, ¿no? Y agradeceros a ti y a Ricky, ¿no? Y al resto del equipo de Epidemics el esfuerzo que estáis haciendo, no solo en este frente, sino en todos los demás frentes de los que soy consciente desde mi posición de responsable del programa de innovación del Hospital de Can Ruti. Se ha hablado mucho durante estas semanas del hospital, de nuestro hospital, y es algo que a mí me llena mucho de orgullo, ¿no? Yo cuando llegué a Barcelona hace 1 año y medio para liderar el programa de innovación de Can Ruti, obviamente no esperaba a nadie que pasase esto que ha pasado, ¿no? Pero la verdad es que me llena de orgullo ver que el programa de innovación pues ha dado lugar, ¿no? O ha podido dar lugar a parcialmente la respuesta tan positiva que el hospital ha sido capaz de dar, ¿no? Hay que recordar que Can Ruti fue el primer hospital, y esto es algo que hay que clarificar, ¿vale? Se dice que en Can Ruti fue el primer hospital donde hubo un fallecimiento por COVID-19 de la noche del 5 al 6 de marzo, pero no es cierto. Fue el primer hospital en detectar una muerte por COVID-19, que eso es distinto. Y esto es parcialmente la razón por la que hoy estamos todos metidos en casa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo quiero compartir un poco con vosotros algunos de los cambios, ¿no? que Can Ruti ha sufrido durante este último mes, durante estas últimas 3 semanas, para ser más concretos. Y luego un poco explicaros cómo desde mi posición de responsable de innovación, ¿no? Y cómo estamos intentando trabajar desde casa para poder ayudar a nuestros sanitarios que están luchando, ¿no? En las trincheras en nuestro hospital y en el territorio en general de la Metro Norte, ¿vale? Bueno, durante las últimas semanas, pues la situación que se ha vivido no solo en Can Ruti, en todos los hospitales, es una situación de guerra, ¿no? De un poco sálvese quien pueda. Cuando suceden situaciones así, no necesariamente hay una respuesta coordinada, ¿vale? Nunca en la vida nadie se ha encontrado con algo así, es la primera vez que nos encontramos con algo así, y por mucho que la sociedad crea o que la gente diga, ¿no? Que tendríamos que estar preparados para poder dar una respuesta sólida, la realidad es que si no te has encontrado antes con el problema, pues ya me dirás, ¿no? Todo el mundo aprende un poco, learn by doing, ¿no? Como se dice. Entonces, cuando sucedió todo esto, ¿no? Hubo un par de semanas de buscarse la vida, ¿no? Y no hubo una respuesta coordinada en muchos aspectos, ¿vale? Eso ha dado lugar a muchas cosas. En concreto, en el tema de la innovación, ¿no? Que es un poco el tema que yo quiero defender hoy aquí, si tenemos que hablar de la parte asistencial y de la respuesta asistencial que se ha dado desde nuestro hospital, pues igual tendría que hacerlo otra persona, aunque yo puedo darlos algunos puntos sobre eso. En el tema de la innovación, no solo en nuestro hospital, en todos los hospitales de Cataluña y de España, hemos tardado un par de semanas en saber a ver qué es lo que estaba pasando. Porque todo esto reventó de golpe, ¿no? El día 14 de marzo fue cuando nos dijeron a todos para casa, ¿no? Y nos fuimos, claro, todos los gestores de innovación para nuestras casas, eso implicaba no poder trabajar más junto a los clínicos, ¿no? Que son la gente con la cual normalmente trabajamos codo a codo para dar respuesta a necesidades, y estar desconectados de la realidad del hospital. Lo que hace que los gestores de innovación en salud tengamos un papel clave es precisamente que trabajamos dentro de los hospitales codo a codo con los profesionales de salud. Pero en una circunstancia como la que nos encontramos ahora no tenemos ese privilegio, ¿vale? Cuando normalmente, y hablo por mí, ¿no? Pero podría ser cualquier responsable de innovación de cualquier hospital de Cataluña, tenemos una necesidad, nos dirigimos a nuestros profesionales, pues si se trata de un problema o de una solución que hay que solucionar en Neumo, pues vamos a hablar con el jefe de Neumo o con una enfermera de Neumo o con cualquiera de Neumo, ¿no? Pero en este caso esa posibilidad no existe. Si yo intento contactar con cualquiera, no van a estar disponibles. Entonces, la respuesta que se ha dado durante estas 2 primeras semanas, sobre todo, ahora ya se ha conseguido estructurar un poco todo esto y luego os explico un poco sobre cómo se ha hecho.
era un poco, existe una necesidad y la mente la mente que sea capaz de imaginar la solución más rápidamente será la que lo haga, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestro hospital, gracias al doctor David Priego, que es un cirujano plástico fantástico que tenemos en nuestro hospital, que además lidera la parte clínica del programa de innovación que yo lidero, David tiene una imaginación fantástica y él fue capaz de empujar la creación de los famosos respiradores de SEAT, ¿no? del Oxygen, que obviamente pues daban respuesta a una necesidad que había muy clara, ¿no? Hay que intubar pacientes y no tenemos respiradores suficientes. Y esto David lo hizo como él buenamente pudo y él solo. O sea, no hubo una estructura detrás para dar soporte a esto, ¿no? Y un poco aquí es a donde voy, que estamos acostumbrados a trabajar con una estructura, ¿no? y con unas herramientas, con circunstancias así, con unos modelos, que si Lean Management, que si no sé qué, todo esto ha desaparecido de golpe, ¿no? Y claro, nos ha roto los esquemas. Y no solo yo, todo el sistema de salud catalán ha tardado un par de semanas en darse cuenta de que esto estaba sucediendo y de que nos veíamos abrumados por la situación. Luego aparecían iniciativas como, por ejemplo, de COVID Warriors, ¿no? De la cual Patricia, que está aquí, hablará después, pues tengo que agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y todo lo que ha hecho conmigo durante esta última semana o 10 días. Claro, nos encontrábamos de que la respuesta de la sociedad era tan grande, ¿vale? Y estaban ofreciendo soluciones tan innovadoras que no éramos capaces de asimilarlo. Y no éramos capaces de darle forma, no éramos capaces de explorarlas ni de gestionarlas de forma eficiente, ¿no? Y eso que nos ha pasado a nosotros en Canruti, que lo hemos gestionado más o menos bien, le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Con el mundo de los 3D makers, de que si la fabricación con 3D de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? Algunos hospitales, por ejemplo el Taulí, han sido capaces de dar una respuesta sólida, pero, insisto, volviendo a lo que he dicho antes, si os dais cuenta, son respuestas aisladas, son respuestas de yo me lo guiso, yo me lo como, porque tengo que esperar una respuesta conjunta sistémica, no va a llegar tan rápidamente como debería. Y es porque en situaciones así, ¿no? Pues es el, como dice el proverbio ese africano, no sé dónde lo leí, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ves acompañado, ¿no? Y en este caso ha habido que ir solo en la respuesta inicial, ¿no? Pero ahora hay que empezar a ir acompañado. Daniel, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Las primeras 3 semanas ha sido un campiquipugui, como se dice, dice aquí, ¿no? Pero después, evidentemente, y había que dar esa libertad en algunos casos, ¿no? A las mentes más creativas, como tú decías, a nivel interno, a quien fuera capaz de, además de su tarea, ¿no? Coordinado con ustedes, pues colaborar con gente de fuera, como pasó con vuestro hospital y la gente de Oxygen, que al final ha creado el respirador con vosotros, la gente del Clinic, la gente de SEAT, ¿no? Pero ha habido, en el tema de los respiradores, muchas más iniciativas, ha habido un cierto caos inicial, pero después este caos, como el polvo, ¿no? Se ha sedimentado y ahora hay una coordinación. Yo creo que esta transparencia con que lo explicas, pues muestra un poco las ganas que tenéis de aprender tan rápido, ¿no? Explícanos, después de estas 2 o 3 semanas, ¿qué coordinación ahora proponéis y qué estáis haciendo para sedimentarlo bien? Bueno, claro, yo hoy estoy hablando aquí en capacidad de responsable de innovación del hospital Germán Trias y Pujol, pero cuando toda esta situación empezó a suceder, ¿no? Un poco que viré mi rol un poco hacia intentar dar soporte al centro corporativo, un poco a nivel Institut Català de la Salut, ¿no? Para apoyar en lo que fuese necesario para ordenar todo esto que estaba pasando, ¿no? Todas estas diferentes iniciativas. Durante las 2 últimas semanas se ha gestado la creación de un grupo de trabajo formado por diferentes especialistas, entre los cuales me encuentro del Departamento de Salud, de Aquas, de la Fundación TIC Salud, del CatSalut, de diversos organismos y de diversas instituciones de alto nivel. Hablo del sistema catalán en este caso, porque es el que controlamos, ¿no? Aquí, que recogemos las iniciativas que están naciendo, ¿vale? Sean de respiradores, sean de máscaras CPAP, la del Decathlon, todo lo que se ha estado hablando todos estos días se está haciendo de forma descontrolada, ¿no? Que si un vecino cogía que trabajaba en el Media Market y se llevaba 5 cajas de máscaras del Decathlon a su centro de atención primaria y eso se queda allí, en el centro de atención primaria, porque nadie sabe qué hacer con eso.
¿Me explico? O sí, a lo mejor algún médico espabilado coge y dice, pues esto lo voy a hacer tal, pero no había una regulatoria, no estaba haciéndose de forma estructurada, ¿no? Este grupo de trabajo que, como digo, se ha gestado durante las 2 últimas semanas, está recogiendo absolutamente todas las iniciativas, ¿vale? Porque debido a que este grupo de trabajo hay gente de todas las organizaciones estas que he comentado, pues las iniciativas nos van llegando de forma horizontal, las vamos verticalizando, ¿no? Es decir, hemos construido sencillamente un funnel, ¿vale? Un embudo de innovación, que es con lo que trabajamos en nuestro día a día, pero que cuando la crisis estalló, pues reventó, no teníamos funnel, ¿no? De captación de proyectos. Hemos definido un funnel de captación de proyectos y nos vamos reuniendo periódicamente para ayudarnos a acelerar, sobre todo, la parte regulatoria, ¿vale? Para ser capaces de introducir todas esas herramientas y todas esas soluciones de forma sistemática, más rápidamente, allá donde sea necesario, ¿vale? Un poco identificar la necesidad tanto del que nos está proponiendo, ¿no? Como de la solución, como de aquel que pueda necesitarla, ¿vale? Dani, yo creo que conociendo un poquito las diferentes instituciones y hemos tenido la suerte de compartir con algunas de ellas y vuestro trabajo de los hospitales, de este grupo de trabajo, también el Colegio de Médicos, como encontrás Sí. la CANFIC mismo, grupos de la sociedad civil, como después lo hará la gente de COVID Warriors. En general, ha habido una generosidad muy grande, ¿no? O sea, todo el mundo ha estado en este totum revolutum inicial de una manera, lógicamente, cada uno intentando sprintar, ¿no? De una manera diferente, y es normal, y la mayoría de grupos y subgrupos aceptan, ¿no? Esta estructuración actual, porque evidentemente con la polémica, por ejemplo, de la certificación de los respiradores se vio, ¿no? No puedes entrar en un hospital, aunque haya muy buena intención, un aparato no certificado. Y esto un poquito la gente que ha intentado ayudar, pues después de los ánimos iniciales, pues ha entendido este rol. Yo creo que ha habido, a lo mejor es que somos siempre muy optimistas, ¿no? Pero ha habido un encuentro, ¿no? Ese es de los mundos de la aceleración inicial con la estructuración, ¿no? ¿Cómo lo veis ahora? Perfecta, tienes toda la razón del mundo. Y una de las razones por las que se creó este grupo de trabajo precisamente era hay que reconocer, ¿no? La tarea que se ha hecho de la sociedad, esta generosidad, hay que darle una respuesta, ¿no? Porque además es una generosidad que se puede aprovechar. Es decir, no es cosa perdida, ¿eh? Si la gente ofrece cosas y ofrece soluciones, pues, coño, hay que aceptarlas, ¿no? Y hay que hacerlo bien, hay que aceptarlas bien, ¿no? Y un poco por aquí es a lo que voy. Nosotros, claro, no estamos acostumbrados a trabajar en una situación de normalidad, no recibimos ese nivel de atención por la parte de la sociedad. Claro. O sea, mi rol o el de cualquiera le da igual, ¿no? Pero Sí. en este caso, pues no es así. Claro, esto ha implicado para todos aquellos que trabajamos en salud una cantidad de inputs, y tú mismo, Jordi, lo sabes porque también trabajas en salud, ¿no? De una manera o de otra, una cantidad de inputs difíciles de gestionar por nosotros. Entonces, yo estaba aquí en casa y me estaba sonando el móvil llamándome gente que no sé quién es. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo una hija. O sea, claro, a ver, las cosas, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo vamos a ser capaces? Estamos solos, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuramos toda esta generosidad? Pues vamos a parar un poco, ¿no? Vamos a pensar cómo lo hacemos y a partir de aquí vamos dando una respuesta estructurada, ¿no? Con el tema de los respiradores, pues no es nada más que eso también, ¿no? Es que la gente que tiene que evaluar e introducirlos, al final, pues no son tantos, y tienen que seguir haciendo su trabajo y tienen sus vidas. A lo mejor se han puesto enfermos, a lo mejor se ha puesto enfermo su pareja, no lo sabemos. Claro, esto la sociedad no lo acaba de entender y puedo aceptarlo, ¿vale? Pero al final yo desde mi posición me doy cuenta de que somos humanos, ¿no? Y es una situación que no nos hayamos encontrado nunca. Ahora hemos conseguido dar forma para poder a algo que nos va a permitir dar respuesta a la gente y lo está haciendo bien, ¿no? Y a partir de aquí vamos a trabajar para que cuando la situación se repita en el futuro, que puede repetirse, no cometer los mismos errores o al menos estar preparados, ¿no? Para poder dar una respuesta muchísimo más rápida y que el impacto sea muchísimo menor. Muchas gracias, Dani. Nos encanta tu espontaneidad, ¿no? Por eso yo creo que fue una buena elección, ¿no? Porque la innovación se trata de eso, ¿no? De una cierta flexibilidad. La verdad es que vamos a contar contigo en bastantes de los programas. Vamos a hacer un programa de aquí poco sobre UK. Tú trabajaste en el Reino Unido ciertamente hace un tiempo y bueno, iremos estando en contacto. Y felicidades por tu gran labor en Hospital Germans Trias y Pujol y también en el grupo que se ha formado a nivel del Departamento de Salud en Cataluña.
Gracias, Jordi. y discutiremos también en el debate final. Pasamos ahora a continuación a hablar con la sociedad civil. La sociedad civil está haciendo muchísimas cosas estos días y, como comentaba el doctor Dani Moreno, pues ha sprintado. Como decía él, si quieres ir rápido, sprinta, ¿no? Si quieres ir muy lejos, ve acompañado, ¿no? Yo creo que era necesario, lo ha explicado muy bien Dani, este sprint inicial, y aún será un gran sostenimiento, ¿no? Como si fuera, como se hacen los castells aquí en esta tierra. Habrá que sostener y dar empaque a todas las iniciativas, tanto institucionales como de la propia sociedad. Patricia Ripoll es representante de COVID Warriors y nos va a explicar el derecho a conectarse. Patricia, felicidades por vuestra puesta a punto del proyecto. Explícanos un poquito qué es derecho a conectarse y cuáles son los pasos si las instituciones quieren dar ese derecho fundamental a los pacientes y a las familias. Pues buenas tardes y nada, gracias por dedicarnos este espacio tanto a COVID Warriors como a Derecho a Conectarse. Y nada, hoy me gustaría explicaros un poco también los pasos que empezamos, el por qué nació Derecho a Conectarse. Se empezó a detectar en Italia se empezó a ver esta necesidad, que los pacientes empezaban a estar solos, a esta necesidad de conectarse, porque se enfrentaban a situaciones de soledad, incluso a la muerte en soledad, y empezaron a hacerse una serie de iniciativas. Cuando la situación llegó aquí a España, no nos quedamos atrás y empezamos a movernos. Empezó España a moverse y detrás pues fuimos nosotros, COVID Warriors. Empezamos a conectar con todas nuestras redes de personas y empezó pues, este movimiento voluntario, que ya digo, es un movimiento de un grupo, somos muchos detrás de esto, no va de mí, va de mucha gente, de un trabajo en equipo, que estamos todos trabajando, en el que hemos priorizado muchos de nosotros a nuestra actividad diaria, justamente para esto, ¿no? Para conseguir devolver este derecho a la mayoría de personas que están aisladas por culpa del COVID. No quiere decir que todas estas personas sea que estén sufriendo COVID, sino que están en un hospital, en una residencia y que debido al COVID no pueden conectarse con las personas que más quieren, familia, amigos. Entonces lo que estamos intentando es dotar de tablets, teléfonos, toda esta tecnología para que puedan conectarse con estas personas más cercanas. Cuando hablamos de conectarlas, ya no solo decimos con las familias, sino que también pues en los últimos momentos de vida, pues que pueda conectarse pues, con un cura pues, para el momento de la extremaunción o incluso con un apoyo psicológico. O sea, que el derecho a conectarse va más allá, no nos quedamos aquí. Queremos que llegue y que sea el paraguas a muchas otras iniciativas. Derecho a conectarse lleva recogidas y llevamos siguiendo en Cataluña muchas empresas que están donando tablets. Llevamos un registro de 2.600 tablets que se han ido donando. Hemos empezado con CanRuti, como bien explicaba el doctor Daniel Moreno. Hemos empezado con el Colegio de Médicos también otra serie de donaciones y llevamos, como decía, un registro de 2.600 tablets donadas, pero con los 156 hospitales y más de 1.000 residencias que hay en Cataluña, hemos detectado, gracias a un call center de voluntarios que está trabajando para detectar estas necesidades, sabemos que la necesidad real en Cataluña vendría a ser de unas 3.700 tablets. Por lo tanto, todavía nos queda mucho trabajo por delante. Y esto no solo en Cataluña, sino que si empezamos a mirar en el resto de España, vemos que en Andalucía también harían falta unas 2.600 tablets, que en la Comunidad de Madrid también hacen falta casi 3.000 tablets, y si, así podemos seguir sumando hasta las 20.000 tablets que hemos calculado que pueden hacer falta por toda España. Pero sí que es verdad que ya se han puesto a trabajar y nosotros lo que estamos haciendo es conectar todas estas tablets que todas las compañías están donando
y que sabemos que ya hay más de 15.000 tablets que se están donando y nosotros, nuestro trabajo es es el conectar estas tablets para asegurar que lleguen a destino. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente esto, conectar quien dona la tablet con las administraciones públicas para asegurar ya no solo que lleguen, sino que lleguen con un protocolo que hemos redactado, asegurar con nuestro departamento legal que hayan unos convenios tanto de protección de datos como que hayan con los hospitales toda la parte legal que esté bien cubierta, que haya una trazabilidad de esas tablets para que no queden en un cajón, porque sí que es verdad que todas estas iniciativas, como bien decía el doctor Moreno, hay muchas veces que son muy buenas y que se recogen tablets, pero no van con el sistema adecuado, no van con los programas que tocan y acaban enterradas y que no se usen. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar que todo esto llegue a destino, se use y que podamos hacer esta trazabilidad. Y que al final, ya acabo, que somos COVID Warriors y que no nos vamos a parar y que todo esto va a seguir y vamos a conseguir que este derecho a conectarse llegue lejos. La verdad, Patricia, es que he podido vivir en algunos momentos vuestra intensidad porque después de todo un día, todo el mundo trabajando en diferentes frentes, os reunís por la noche en reuniones eternas que parece que nunca acaben, pero en el sentido de buscar todas las posibilidades, como describías, sobre todo los centros, los diferentes donantes, pero es paradójico que, y aunque se están consiguiendo cosas durante la última semana, por ejemplo, va a haber la posibilidad de que a lo mejor físicamente, porque es de cajón, que si puede abrir un poquito lo que es la posibilidad de que al menos un miembro de la familia físicamente pueda despedir. Esto es importante y se puede entender un poco las imposibilidades hace unos días, pero bien organizado puede, pero una persona a lo mejor no es suficiente, por lo tanto, derecho a conectarse es no solamente en el último instante, ¿no? Puede ser, afortunadamente, si las cosas mejoran, pues la mortalidad disminuye, pues habrá situaciones de larga estancia donde la comunicación con muchos miembros, o sea que derecho a conectarse tiene mucho sentido en ese sentido, pero lo que es paradójico es que habéis creado unos protocolos, unas guías, una manera de proceder en muy poco tiempo. Nosotros que nos dedicamos a la salud digital y que hemos estado batallando durante años para implementar cosas, esto en una semana se ha podido conseguir. ¿Cómo lo habéis, qué colaboración habéis podido, cómo lo habéis hecho? Porque es que es paradójico. Bueno, aquí básicamente es como comentaba, es un trabajo en equipo de mucha gente que estamos a diario dedicando todas las horas a esto, trabajando con desde enfermería, desde hospitales que nos están ayudando a redactarlo. O sea, es que al final es un trabajo de tanta gente que está dedicando todo su tiempo de manera altruista para que esto salga adelante, con unos timings muy cortos, como decíamos, porque es que esto va de días. O sea, tenemos que llegar, si puede ser ayer, mejor que hoy. Entonces, hay que trabajar así a contrarreloj y todo lo que podamos ganar, si se puede ganar una hora, mejor. Entonces, realmente es un trabajo de un gran equipo que hay detrás, que hoy veis mi cara, pero que realmente hay mucha gente que está dedicando muchas horas del día y de la noche. Iremos invitando en diferentes programas a diferentes miembros de COVID Warriors y os felicitamos por la colaboración, en este caso con el Hospital Canruti, también con el Colegio de Médicos, con diferentes instituciones diversas y, como decía al principio, estamos intentando colaborar todos juntos, COVID Warriors, la CANFI, Colegio de Médicos, para intentar que diferentes instituciones y fundaciones hagan donaciones para conseguir más ecógrafos, por ejemplo, a nivel de innovación, etcétera, etcétera, y siempre en coordinación con la Administración. Y en ese sentido, pues os agradecemos mucho vuestro esfuerzo y cualquier persona que quiera colaborar de la sociedad civil, pues puede unirse al movimiento COVID Warriors y a otros movimientos, porque se trata de colaborar. Muchísimas gracias y me gustaría, antes del debate final, dar paso a nuestro compañero y co-founder Ricky Pérez, que nos va a lanzar hoy una nueva sección diaria de Epidemics TV, donde vamos
a explicar las novedades y muchísimas cosas más. Ricky, preséntate y por favor, lanza la sección. Muchas gracias, Jordi. Bueno, como Jordi ya me ha presentado, soy Ricky Pérez, co-founder de Epidemics, y me incorporo a partir de hoy a Epidemics TV para presentar una sección que hemos titulado Descubriendo Epidemics, en la cual lo que queremos es reforzar los mensajes que se están lanzando de parte de nuestros ponentes y además ayudar a todas las personas que nos ven y que utilizan nuestra herramienta a sacarle el mayor partido a la plataforma que hemos desarrollado y explicar el contenido que hemos ido agregando como centro agregador de información que somos. Entonces, hoy en Descubriendo Epidemics TV, en Descubriendo Epidemics, lo que vamos a hacer, voy a enseñaros cómo encontrar todos los vídeos que ya se han hecho de Epidemics TV, ¿vale? Para ello os voy a compartir mi pantalla. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues como ya conoceréis, esta es nuestra plataforma, Epidemics, coronavirus, y la desarrollamos tanto para profesionales sanitarios como para ciudadanos. En la parte de Epidemics TV existe tanto para unos como para otros. Vamos a ir, por ejemplo, a profesionales sanitarios, Epidemics TV Live. Y aquí tenéis todos los vídeos que nuestro partner Digimemo ha elaborado, ha validado para los profesionales de la salud. Si vais por la parte de ciudadanos tendréis lo mismo, pero con vídeos que han sido validados para ciudadanos. Y aquí en la parte de Epidemics TV Live, veis la página web en la cual podéis ver todos los vídeos que ya se han lanzado y con un breve resumen de qué han ido, para ver si son de vuestro interés y los podéis ver o podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube. Además, incorporamos a partir de hoy una nueva sección dentro de estos vídeos que son artículos recomendados para estos capítulos. En nuestra sección de artículos tenemos multitud de artículos que hemos ido validando de diferentes revistas. Y, por ejemplo, para el que se hizo la semana pasada, que fue Epidemics TV África, en el que se habló de cuál es la situación actual en África, os invito a que os leáis el artículo que os recomendamos, en el cual pues, es una breve introducción a cómo es la situación actualmente en el este de África, ¿no? Que podéis utilizar, por supuesto, para complementar este vídeo. Ricky, iremos incorporando artículos sobre los capítulos, ¿no? ¿Te acuerdas que en Epidemics TV África se habló de algún artículo del Lancet donde se dejaba claramente entrever que la calor seguramente no pararía, ¿no? la epidemia y en esos momentos, por ejemplo, Mozambique está como nosotros estábamos a principios de febrero, a unas 6 semanas por detrás, pero esta epidemia realmente, si ya no es una epidemia, es una pandemia y en ese sentido pues vamos a incorporar en cada uno de los capítulos diferentes artículos para tener esa base científica en todos nuestros argumentos, que es muy importante. Por favor, Ricky. Sí, Jordi, además recuerda que en la sección de bulos tenemos uno específico que decían que el frío mataba el virus. La OMS ya se encargó de desmentir esto y nosotros lo tenemos en la sección de bulos. Bueno, sí, en la sección de hoy, que se han hablado de temas muy interesantes, tenemos una serie de artículos que recomendamos pues, para complementar un poco lo que se ha hablado. Por una parte, que ya nos presentaron de parte de Senfic hace una semana, que se titula El COVID-19 y atención primaria, las oleadas que vienen, altas hospitalarias, pacientes críticos y tratamiento hospitalario y atención demorada que pasa a ser indemorable o urgente. Es un poco lo que se ha ido comentando aquí, que la Senfic también lo ha estado comentando. Es un artículo de lectura rápida y muy interesante sobre lo que se puede venir en las próximas semanas y lo que ya está llegando. Luego también os invito a revisar la página de Canfic. Tiene multitud de guías y de material que es muy interesante, aparte de cursos. También os invito a revisarlo. Y por último, también os invito, todos estos artículos, como he dicho antes, están en la sección de artículos de nuestra web app. Os invito también, en relación a lo que se hablaba de la innovación, a leer esta presentación
que recoge multitud de iniciativas que se han ido viendo a lo largo del mundo, tanto pues, en publicaciones científicas, ensayos, proyectos, productos, startups, noticias, multitud de elementos que pueden ser interesantes, pues todas ellas en relación a cómo vencer al COVID y cómo pasar esta epidemia, ¿no? Esta pandemia. Además, bueno, para finalizar la sección de hoy, os comento que ahora en el chat os pasaré un formulario que si queréis rellenarlo, sirve para pedir nuevos programas. ¿Cuáles pueden ser los temas de los nuevos programas que vamos a hacer en las próximas semanas? Con esto, la primera sección de Descubriendo Epidemics creo que ya la damos por finalizar. Felicidades, Ricky, un gran lanzamiento y la verdad es que tenemos todos muy poco tiempo, pero queremos reaprovechar, ¿no? Como se llama en inglés, leverage, reaprovechar lo que es el trabajo de todos vosotros. Acordaros que Epidemics es la coordinación de muchas voluntades, de mucho trabajo conjunto. Tenemos muchos grupos de WhatsApp, Telegram, Epidemics Content, Epidemics Pediatría, incluso nació hace pocos días. O sea, tenemos realmente una colaboración muy importante y al final lo que estamos es agregando contenido científico, validado, guías y protocolos de instituciones sanitarias y todo junto puesto a disposición de una manera sencilla. Y además, como ya estáis disfrutando en estos momentos, de nuestros episodios de Epidemics TV live en estos momentos y también Epidemics TV Ciudadanía con nuestros partners de Digimevo, donde hay decenas y decenas de vídeos validados y traducidos en múltiples idiomas. Finalmente, ha sido un gran programa, pero nos gustaría acabar con un pequeño debate entre los tres ponentes, Antoni, Daniel y Patricia, representante Antoni de la atención primaria y médico del mismo, Daniel Moreno, representante de la nueva jornada de la innovación en el mundo hospitalario, y Patricia Ripoll, una gran representante de la sociedad civil que está trabajando conjuntamente. ¿Cómo veis la colaboración entre los estamentos, que es más necesaria que nunca en este periodo que se avecina? Va a haber nervios, como comentaba Tony, las cosas no son claras porque no hemos pasado un episodio parecido desde hace como mínimo, a lo mejor desde el año 57 con la gripe asiática o incluso desde 1918 y antes no era lo mismo que ahora, efectivamente. Pero ¿cómo veis la colaboración entre los estamentos, instituciones en las próximas semanas? Por favor, cada uno de vosotros inicie el debate. Bueno, si quieres puedo empezar yo mismo, porque además digamos que de los comentarios tanto de mi compañero de Daniel Moreno como de Patricia me han surgido, incluso iba apuntando, ¿no? Me han surgido ideas, ¿no? Y reflexiones. ¿Cómo vemos el futuro inmediato? Es lo que nos preguntas, Jordi. Yo pienso que el futuro inmediato es un futuro en el que estamos condenados a entendernos y a coordinarnos, porque afortunadamente cada vez va a haber más pacientes que se van a dar de alta de los hospitales, pacientes que eran COVID y que afortunadamente superan la enfermedad, se van a dar de alta y esos pacientes van a requerir de un seguimiento estructurado, de un seguimiento ordenado, de un seguimiento que puede ser presencial en el centro de atención primaria o puede ser de seguimiento telefónico como estamos haciendo. Pero esa coordinación tiene que existir y lo que no puede suceder es que se cierren centros de atención primaria como en algún sitio ha sucedido, porque se puede llegar incluso a la paradoja de que un paciente sea dado de alta, ese paciente se vaya a su domicilio y el domicilio esté justamente en una zona donde el centro de salud, el centro de atención primaria se haya cerrado. Lo que hay que garantizar a toda costa es salir de esta crisis de una manera distinta a la que se ha entrado, es decir, salir a base de mucha atención primaria. Hay algún aspecto que me ha sorprendido mucho, que antes comentaba Patricia, en base a la experiencia en Italia de la soledad de pacientes que morían solos. Me parece ímprobo y valiente el esfuerzo que están haciendo por, de algún modo, obtener tablets en toda Cataluña. Comentaba 3.700 tablets. A mí me parecen pocas incluso. Yo creo que en Cataluña se necesitan todavía más de 3.700 tablets. Pero creo que eso hay que acompañarlo además de un valor añadido y es que yo creo que es bueno no olvidar que en España tenemos
unas de las conexiones a Internet más caras de Europa. Entonces, una tablet no te funciona si no tienes conexión a Internet. Y hay mucha gente que los necesita en los hospitales, una tablet. Hay gente que necesita una tablet en residencias. Y hay gente que necesita una tablet porque hay personas ancianas solas que viven en casa. Si yo, como médico de familia que soy, quiero conversar, por ejemplo, con Maribí, que está en su casa con su tablet, pues la única manera de conversar con Maribí, que es una señora a la que yo necesito ver, pues va a ser a base de una tablet que esta señora tenga con una conexión adecuada, que ella pueda de algún modo pagar directamente, que se la pueda permitir. Porque si solamente le proveemos de una tablet, poco vamos a hacer, ¿no? Y ya por último, y para acabar, porque si no nos va a quedar mucho tiempo, estamos empezando ya a ver cosas relacionadas con lo que no ocurre con el COVID. Cosas derivadas de esa soledad. Por ejemplo, trastornos de salud mental. Estamos ya empezando a ver las consecuencias del confinamiento y empiezan a incrementarse ya los motivos de consulta, nuestras consultas telefónicas y también presenciales de trastornos de salud mental. Bueno, ¿por qué? Pues porque hace muchos días que no sale de casa. Bueno, porque hay demasiada información, pues puede ser. Porque hay mucha incertidumbre, pues también puede ser. Por muchas razones, seguramente en este momento estamos viendo ya cómo se incrementan las consultas que no precisamente tienen que ver con la fiebre ni con la tos. Y esa señora, yo antes ponía el ejemplo de la señora Maribí, con la que su médico de familia iba a contactar a través de la tablet. Pues esa señora Maribí ya nos está consultando por problemas de salud mental, lo está pasando mal y bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos todo esto entre todos. Va a tener que ser a base de mucha coordinación entre niveles asistenciales. Y la tablet es telemedicina y la telemedicina ha venido para quedarse. Antes decíais, ¿cómo se puede conseguir en una semana lo que antes parecía imposible? Se ha conseguido. Quizá estemos ya a la puerta, y habrá que aprovecharla, a la puerta de esa revolución que se llama telemedicina. Agradeceros vuestros comentarios y vuestra invitación, por supuesto. Muchas gracias, Toni. Dani, ¿cómo ves la colaboración entre hospitales y atención primaria? ¿Hay algún rol para vosotros? Aquí yo quiero hacer un poco seguimiento de un par de cosas que ha dicho el compañero Toni Siso antes. La primaria va a ser muy importante, sobre todo en función, bueno, depende mucho del territorio, ¿vale? En el que estamos hablando. Por ejemplo, en nuestro caso, en el Hospital Germans Trias, está ubicado en la Gerencia Territorial Metro Norte, al norte de Barcelona, donde hospitales de referencia hay uno, que es el nuestro. Eso significa que todos los casos complejos van a venir a parar a nosotros, ¿vale? Y ahí la atención primaria va a jugar un rol muy importante. Y de hecho nuestro hospital está sufriendo mucho en comparación a cómo pueden estar sufriendo otros hospitales de Barcelona, precisamente porque tenemos un gran volumen poblacional y es el único centro de referencia. ¿Me explico? Y esta guerra, cuando llega al centro de salud, ya llega muy fastidiado el paciente, con lo cual llega directamente al hospital, no pasa por la primaria en muchos casos, ¿vale? Esto en otros lugares, como por ejemplo en Barcelona, donde hay 6, 7, 8 hospitales grandes, pues no se está dando de una forma tan acusada, ¿vale? En este caso, como digo, ¿no? Y un poco reforzando lo que decía el compañero antes, la atención primaria va a jugar un rol tremendamente importante, ¿no? Obviamente, esto representa un antes y un después en el uso de la telemedicina. Para poder dar seguimiento a muchos de estos pacientes en unidades de hospitalización a domicilio, por ejemplo, durante estos días se han tenido que poner en marcha plataformas de telemedicina que durante los 6 últimos años siempre se han buscado excusas para no hacerse, ¿vale? Pero ahora había que hacerlo en un tiempo récord y se ha conseguido hacer y tal. Y la idea es que esto se va a mantener, ¿vale? Eso es una buena... en este caso ha sido una crisis, pero a la vez es una oportunidad, ¿no? Para introducir herramientas y una manera de hacer las cosas distintas, ¿no? E incluso poder hacer consultas con los centros de atención primaria de forma telefónica y de forma estructurada. Esto no se podía hacer antes en muchos territorios, ¿no? Dependía un poco de tu CAP y no sé qué, y ahora se ha estructurado más, ¿no? O sea, eso es algo muy positivo. Te lanzo una idea, os lanzo una idea, Dani. Imagínate un paciente con el médico de familia y el especialista en la misma pantalla. No quiero poner ahí... Podría ser súper interesante, ¿no? Y no, se puede hacer. Hoy en día ya no hay... Se puede hacer. Y a ver, eso que nos parecía tan absurdo, ¿no? O tan difícil, ¿no? Para nosotros hace 2 años, ahora ya no nos parece así, ¿no? Y incluso ahora, y una de las cosas que nos hacía posponer todo esto era la aceptación del público.
no, mira, no vas a venir al hospital, sino que te van a ver por una pantalla, que la gente era reticente y no queríamos obligarles a hacerlo y aceptar eso tampoco, ¿no? Pero es que ahora parece que la sociedad, ¿no?, y el paciente entiende, ¿no?, que esta es una buena herramienta. Ahora el paciente quiere menos que nunca pisar el hospital. Claro. Y en muchos centros se están haciendo consultas externas de otorrino, de oftalmología, etcétera, no se han parado, sino que las que se pueden se están haciendo por telemedicina hoy, ¿vale? Eso es muy positivo. Una Luego, pregunta. continuando con... Dime. Pregunta. Teníamos una pregunta del público. Sí. La pregunta era de Francesc Saldaña, Sí. que comentaba el tema de los departamentos de innovación en los hospitales. Y luego Andrea Barbiero comentaba que ya existían departamentos de innovación en los hospitales, ¿vale? Francesc preguntaba si la situación no hubiese sido mejor si hubiesen habido departamentos de innovación en todos los hospitales. En respuesta a Andrea, no es cierto que todos los hospitales tengan departamentos de innovación. Lo que sí que es cierto es que los hospitales tienen institutos o fundaciones de investigación anexos a ellos, y esos institutos o fundaciones tienen unidades de innovación, pero el mismo hospital per se no necesariamente tiene una unidad de innovación. En el caso de Canruti sí que tiene una unidad de innovación, que es la que yo lidero. Y en respuesta a Francesc, posiblemente ayudaría, pero no sería la panacea. No sería la panacea porque en situaciones como la que hemos vivido ahora, estas unidades de innovación que normalmente se apoyarían en los profesionales, dejarían tener acceso a los profesionales. Es decir, es posible que ayudase, pero no acabaría de solucionar el problema. Y un poco, perdona Jordi, un poco de respuesta a la pregunta de antes, que es que me parece interesante este comentario que voy a hacer ahora, ¿vale? En los hospitales existe, supongo que la mayoría de la gente sabe lo que es la pirámide de Maslow, ¿no? Hay unos ciertos niveles y demás, y el sentido de pertenencia a algo, ¿no?, es un sentido básico, ¿no?, que tenemos todos, queremos pertenecer a un grupo y demás. En los hospitales existe cierta endogamia, y existe un sentido de pertenencia a tu organización. Tú quieres a tu organización, y normalmente el hospital donde el médico hizo la residencia pues le tiene un cariño, donde se ha tirado 15 años pues le tiene un cariño, ¿no? Y eso implica cierta competencia entre sitios, en circunstancias normales. Pero es que en una situación como la que ha sucedido durante estos últimos días, todo eso, ¡puf!, ha desaparecido de un plumazo. Y ya no existe endogamia. Y hay una colaboración muy gorda entre centros que no tienen nada que ver el uno con el otro y entre proveedores de salud que nunca han hablado. Y eso a mí me parece extraordinario, ¿no? Y que va a dar lugar a muchas cosas que hasta ahora pues estaban atascadas en cuello de botella, pero el COVID pues ha roto este cuello de botella, ¿no?, y facilitará las conversaciones en un futuro para otros aspectos no relacionados con el COVID, ¿vale? La verdad es que sí, y sobre todo te puedes fijar porque muchas de las noticias no es el propio centro que dice, no, yo colaboro con el otro, porque cuando dices yo colaboro con el otro es como te cata minuta, ¿no? O sea, es decir, si tú dices lo que no haces, ¿no?, como dicen en latín, es que normalmente no lo haces, ¿no? Pero lo dicen los periodistas, ¿no?, que los dos centros están colaborando, ¿no?, sin que sean los centros Sí. que lo digan, ¿no? Y eso quiere decir colaboración pura y dura, ¿no? Es decir, que ya no hace falta ni explicar lo que están colaborando, Sí, porque realmente es así, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Dani. Patricia, habéis demostrado ese liderazgo, ¿no?, de esa sociedad civil. Muchos de vosotros sois CEOs, gerentes de todo tipo y gente que toma decisiones muy rápidas, ¿no? ¿Cómo te crees que la sociedad civil puede continuar ayudando y de qué manera puede sinergiarse al máximo con las instituciones? Bueno, pues yo creo que esto, o sea, lo que acabamos de vivir tiene que ser ya definitivamente el paso para que cambie la forma de relacionarse la sociedad civil, o llámalo los pacientes, porque al final la sociedad civil, al final todos somos pacientes, con todos los actores. Por fin esto va a hacer que se incluya a los pacientes, a la sociedad civil en la toma de decisiones, ya no solo dentro de los hospitales, sino dentro del sistema de salud, y que por fin empecemos a formar parte de ese rol. Y también yo creo que eso hará que también pasemos a humanizar un poco más toda esta sanidad, que ya se había cogido este camino, pero que yo creo que ahora cada vez lo estamos agilizando muchísimo más. Y creo que con estas iniciativas que van saliendo, pues cada vez se humaniza más. Y luego puntualizar un tema de lo que hablábamos del número de tablets, que estoy de acuerdo contigo, que hacen falta más. Sí,
O sea, yo cuando hablaba de las 3.650 tablets, hablaba de paciente institucionalizado. Si evidentemente empezamos a meter CAPS, empezamos a meter todo lo que es telemedicina, evidentemente tenemos que ampliar el número de tablets. Pero aquí hablábamos de paciente institucionalizado y teniendo en cuenta que no es una tablet por paciente, sino que contamos pues que en una planta pues pueden haber 2 o 3 tablets porque las tiene una enfermera. O sea, para que justamente sea un reparto eficiente de los recursos. Pero bueno, yo creo que vamos a cambiar un poco toda esta relación. Muchísimas gracias, Patricia. Hubo un programa donde se habló, vino DKV a explicar lo que está, la plataforma que ha puesto a disposición de miles de ciudadanos, ¿no? Donde hay 800 médicos colaborando de forma gratuita, ¿no? Para atender a esa población. Hay otras plataformas, el mismo grupo Asisa, Sanitas, están ofreciendo plataformas normalmente destinadas a sus propios miembros, a toda la población, gente como DocTV también ofreciendo plataformas. Hay mucha institución pública y privada ofreciendo plataformas para que la ciudadanía acceda a los sanitarios y, como decía Tony, esto ha venido para quedarse, afortunadamente, y esperemos que la atención primaria, que es un poco no la barrera, sino un poco el acogimiento, ¿no?, importante de la población, pueda jugar un rol muy importante conjuntamente con la hospitalaria. Y nos encanta el estilo así desenfadado de Dani, innovador, y como decías, no es lo mismo la innovación que la investigación, ¿no? Y la gente a veces puede confundir. Haremos un capítulo importante explicando toda la investigación y cómo esa traslación a la innovación a veces se hace de una manera rápida o que ahora es más necesaria que nunca. Habrá un capítulo próximamente de esto. Y agradeceros a todos vuestra participación. Y muchísimas gracias. Iremos continuadamente contactando con vuestras instituciones para hablar en otros programas de proyectos concretos y a la vez, otra vez, muchísimas gracias. Finalmente, los aplausos sanitarios nos gustaría que también se transformaran en presión de la sociedad civil cuando esta crisis pase, para que haya más recursos para las instituciones sanitarias y para los sanitarios, porque los aplausos de ahora son buenos, pero esperamos que haya mucha presión en el futuro próximo para que haya más recursos y, sobre todo, prevención por parte de todos. Muchísimas gracias por atender a Epidemics TV. Acordaros que mañana, hoy hemos tocado un poco la situación en Cataluña, mañana explicaremos la situación en Valencia con María Ángeles Medina, la presidenta de la SOVAMVIC, Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Hoy teníamos a Antoni Sisó, presidente de la CANFIC, Sociedad Catalana. Mañana la Sociedad Valenciana y todas sus innovaciones, que también son muchas. Y el domingo, acordaros, Epidemics TV Las Américas. Tendremos sanitarios de Estados Unidos, de Ecuador, de Chile y de Argentina, explicándonos qué está pasando en el último continente en llegar la epidemia. Muchísimas gracias. Gracias por atender Epidemics TV. Nos vemos prontito. Nos vemos mañana. Gracias.